Seguramente si estás viendo este video, sabes que es un punto muy importante. En este 2023 las cosas han sido muy complicadas. Vamos a hablar de qué pasa cuando van a deportar a alguien, cuáles son los puntos de emergencia, qué es realmente una deportación en un aeropuerto. Para ello, como siempre lo saben, uno de los socios principales abogados migratorios en México, el licenciado Ernesto Rizzo. Muy buenas tardes, Ernesto, ¿cómo estás? Hola José Luis, muy bien. ¿Y tú? Pues excelente. Aquí con un tema bien llamativo, bien complicado, porque pues obviamente si alguien está viendo este video, yo creo que hasta va a entrar en desesperación de la explicación que vamos a dar un poquito, porque pues precisamente es una situación de emergencia. Hacemos la recomendación de que si estás viendo este video dentro de nuestra página en www.diamsc hay un botón de emergencia para precisamente las personas que quieren contactarse con uno de los abogados de DMSC para cuando estamos hablando de temas de deportaciones. Pero pues, Ernesto, quisiera abrir un poquito la conversación sobre este tema de migración, este tema sobre la deportación, para que le podamos explicar a la gente qué pasa, por qué existe este tema de las deportaciones, ¿no? Claro, yo creo como bien dices José Luis, es uno de esos temas que genera pues cierto temor o diría mucho terror para las personas que viajan a México, personas que viajan intentando visitar el país, es decir, vienen con intención de turistear o personas que viajan con intención de quedarse porque vienen huyendo de su país de origen o de algún otro país, e incluso personas que ya tienen documentos pueden llegar a tener este terror, ¿no? Que es la típica situación de pasar por el filtro migratorio en donde hay uno o varios agentes migratorios que me van a hacer preguntas, que me van a poner nervioso, nerviosa, que me van a hacer dudar. Es una situación muchas veces complicada. Y yo creo que en 2023 tenemos un panorama muy interesante en el sentido de que, bueno, lamentablemente siguen habiendo quejas, siguen habiendo reclamos por parte de la ciudadanía en general por muchas detenciones, ¿no? La verdad es que sí suceden una gran cantidad de detenciones en los aeropuertos para México. Hay que entender que México es un lugar, es un punto estratégico en el mapa del mundo, ¿no? Hay muchísima migración y por lo tanto hay todos los días muchos ingresos al país y de esos ingresos, pues vamos a decirlo como tal, algunos se deberían permitir, algunos se permiten, algunos no se permiten, porque no se cumplen con las normas, pero también hay otra gran cantidad de casos que se deberían permitir y que sí estamos hablando muy posiblemente de arbitrariedad por parte de la autoridad migratoria, ¿no? Entonces, teníamos por ahí una noticia, José Luis, que tú nos compartías antes de iniciar, ¿no? Sobre que, pues sí hay detenciones, sí hay bastantes, y Sí, no pues todas son amables. no lo son. Y tenemos que entender que también hay como circunstancias que pasan alrededor de todo lo que tiene que ver con el tema migratorio. Ahorita, en lo que vamos platicando, me gustaría que pudieran poner la noticia directamente en la pantalla para que podamos comenzar como a platicar un poquito sobre qué es lo que está pasando realmente, porque una cosa es la percepción que tiene incluso, vaya, el periodismo sobre la migración, porque pues me gustaría ahondar un poco más sobre qué es lo que realmente pasa, qué le pasa a una persona, cuáles son los procesos que va a tener que sustanciar la autoridad, qué tiene que ver incluso las personas que están dentro del aeropuerto, las aerolíneas, y pues cuál es la consecuencia, ¿no, Ernesto? Porque hay una forma como de salvarlo. Pero antes de eso, ¿no? Nos vamos a precisamente con Animal Político, que pues es una representación de lo que va pasando a lo largo del país. Y pues vamos a ver que literalmente, si leemos el título, dice, cada día extranjeros reportan 10 detenciones arbitrarias en aeropuertos por parte de migración. El número de reportes por procedimientos irregulares de autoridades en aeropuertos ha crecido en los últimos años, advierte la organización Sin Fronteras, que este lunes lanzará la campaña Voces Aeropuerto MX. Me voy a ir un poquito al segundo párrafo, porque precisamente ahí dice, hemos visto muchas detenciones y devoluciones arbitrarias que se justifican por algún tipo de alerta migratoria o algún problema en la segunda revisión ante migración. Es algo que nos preocupa muchísimo en Sin Fronteras porque hay también
personas que eran sujetas de protección internacional que nunca lograron entrar a un procedimiento ante la Comar. Para verificar si requieren ayuda, explica Fernanda Rivero, coordinadora de comunicación e incidencia en la agrupación. A ver, sí me gustaría, Ernesto, comenzar haciéndote yo a ti preguntas, porque de alguna manera el estar cercano, el estar escuchando a los extranjeros que llegan a nosotros, siempre tienen las mismas preguntas. Y una de ellas es, a ver, licenciado, me acaban de detener a mi primo, solo venía 3 días de vacaciones a Cancún, quiero que lo saque ahorita mismo. ¿Se puede? ¿Es real? ¿Existe esta visión de que alguien puede llegar un abogado a sacarte inmediatamente del aeropuerto? A mí me gustaría continuar sobre esa línea, ¿no? Que mencionaba. Yo creo que podemos dividir los tipos de ingreso. En la ley se dividen específicamente en los tipos de ingreso, pero para entendernos de manera más fácil, yo creo que por lo menos 4 tipos de ingreso. Aquellas personas que vienen como turistas. Hay algunas que sabemos que necesitan una visa o que no, con solo la carta de invitación, etcétera, ¿no? Hay un segundo grupo de personas que ingresan ya con una tarjeta de residencia, que incluso en algunos casos se puede dar un tema de detención y de posible devolución o deportación. Personas que vienen con la firme intención de solicitar refugio en México, yo creo que es uno de los casos también más relevantes. Y aquellas personas que emigran a México sin una condición clara de por qué estamos llevando a cabo la migración. En todos estos tipos hay migraciones que se van a permitir, hay migraciones que no se van a permitir, y eso va a depender de el cumplimiento de los requisitos de ley, ¿no? En este caso en específico, una persona que viene como turista a México debe cumplir los requisitos que exige la ley para ser un turista. Pero si nosotros estamos diciéndole a la autoridad migratoria que vengo como turista, pero en realidad mi intención es venir a quedarme, juntarme con mi novia, con la que llevo una relación virtual desde hace 5 años, casarme y poder obtener una residencia, ya de ahí no digo que no se pueda una defensa, pero tiene ciertas complicaciones. Hay que decir que ante cualquier detención en el aeropuerto y en una estación migratoria y en cualquier situación, siempre proceden medios de defensa, ¿no? Siempre podemos acudir principalmente al juicio de amparo. Que el juicio de amparo, recordemos que es aquel instrumento jurídico que nos permite defender los derechos humanos de una persona. Cuando alguien es detenido, siempre vamos a defender su libertad de tránsito, primordialmente, ¿no? Su libertad personal, que no sea discriminado, que no haya actos de incomodidad, de tortura, que no se violente su esfera jurídica. Y si una persona solo viene como turista al país y en verdad sí tiene cómo acreditar eso, pues yo creo que es defendible, ¿no? No solo lo creo, estoy convencido de que es defendible, siempre y cuando existan los elementos para la defensa. Pero sabemos, José Luis, que hay un procedimiento en cada ingreso a México, como decíamos, como decía la noticia, ¿no? Una primera y segunda revisión. ¿Cuándo podríamos promover el juicio, José Luis? Porque, pues luego, tiempo hay muy poco, ¿no? ¿Qué sucede cuando un extranjero es detenido? Pues yo creo que se trata de derribar mitos, ¿no? Y derribar mitos de muchos abogados y mucha gente que ha hecho mucho mal al tema de los amparos y que crea historias y cuestiones extrañas a un conjunto de sujetos que gracias a Dios el día de hoy podemos ir compartiendo con ellos a través de estos videos la información y que son precisamente los extranjeros. Entonces, la primera cosa que yo encuentro, como tú bien lo dices, es entender quién tiene la información correcta. Y para eso hay que entender quién es responsable del extranjero en el aeropuerto. El responsable hay que entenderlo dividiéndolo en 2 puntos básicos bien reales. Uno, quien es responsable en el aeropuerto del extranjero no es migración, es la aerolínea. ¿Por qué? Porque la aerolínea está en un contrato civil donde traslada a una persona de un lugar a otro. Migración, su único trabajo es permitir o no la entrada. Si partimos de ese elemento de que migración su trabajo es permitir o no la entrada, migración tiene una limitación de mantener segura a la persona, que no se haga daño, y esta es la razón por la que nos quitan las agujetas, que es una primera respuesta, porque es lo que hay que entender, como bien lo dice Ernesto. Yo llego al aeropuerto, la persona que de la garita de migración va a decir, hola, muy buenas tardes,
a qué vienes. Como dice Ernesto, existe N cantidad de razones para poder ingresar. Y si el agente migratorio ve algo raro, que también aquí tiene que haber una preparación siempre para ingresar a México, hay que tomarse en serio México para poder migrar, y vamos a tener esta segunda revisión si algo salió mal. En esta segunda revisión sí va a haber una revisión exhaustiva, a ver qué documentos traes, cómo estás fundamentando tu ingreso, si tienes solvencia económica, si el esposo que tienes es real, si no tienes una alerta migratoria, porque como bien decía la noticia, una persona que tiene alerta migratoria no puede entrar a México, no importa cuál sea la discusión. ¿Por qué? Porque si tienes una alerta estás siendo un peligro para la nación, así haya sido un error de lo que quieras, una alerta no permite, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Migración me va a poner en protección. Y esta es una primera respuesta a lo que toda la gente hace. ¿Cómo hablo con mi extranjero? No se puede. ¿Por qué? Porque precisamente por cuestiones de seguridad, no para uno, sino para todos, pues se le retiran objetos personales y en ese momento la única persona que me puede dar información del extranjero no es migración, no es el Instituto Nacional de Migración, no es Comar, no es el ACNUR, la aerolínea. ¿Por qué? Pues como decía Ernesto, ¿no? Toda persona que llega al aeropuerto, pues lo que va a poder saber es a qué hora me va a devolver. Y eso no lo define migración. Migración no dice te va a subir en el primer vuelo feo ni en el primer vuelo bonito. Lo que va a hacer es decirte, te voy a mandar de regreso con la aerolínea que te trajo. Entonces, lo primero que tenemos que averiguar, aerolínea, porque ellos tienen las maletas, ellos van a crear un boleto nuevamente de regreso y por eso te exigen un boleto de regreso, para decirte, voy a devolverte. Pero la pregunta, precisamente, Ernesto, que te la vuelvo, te la voy a devolver, mi hermano, porque ya con esta primera explicación de qué es lo que pasa, pues vamos a tener un límite. La primera revisión se tarda 15 o 20 minutos, máximo una hora, pero la realidad es 4 horas es lo que existe. Si un extranjero ya duró 4 horas en detención y no ha salido, es un extranjero que está sujeto a devolución inmediata. ¿A qué hora lo van a devolver? A la hora que defina la aerolínea cuándo sale el vuelo de regreso. Y aquí es cuando le devuelvo la pregunta al licenciado Ernesto, perdón por hablar tanto, No. pero ¿cuánto tiempo realmente tenemos para actuar y qué es lo que hay que hacer y qué información como mínimo se necesita para saber si podemos ayudar a la persona, licenciado? Claro, tenemos una lista de cosas por hacer, ¿no? Cuando estamos ante una situación como esta. Desde luego, como siempre decimos nosotros, la primera sería una actividad previa. Hay que prevenir el cómo vamos a migrar a México. Hay que saber qué va a suceder al momento de mi ingreso, quién debe estar en contacto con quién. En este caso, si yo voy a entrar solo y tengo a alguien que me está esperando, esa persona debería de estar en contacto con un abogado, que sepa qué hacer si me detienen, qué documentos debo traer, etcétera. Todo esto es un plan previo. Por lo tanto, es bien importante que se pongan en contacto con DIAMSC si ustedes piensan migrar a México en cualquiera de las situaciones que estamos diciendo, para que sepan cómo planificar esa migración y no nos aventemos al vacío, ¿no? Ya me detuvieron. Bueno, lo primero sería ponerme en contacto con un abogado, si tengo la posibilidad. Si no tengo la posibilidad, vamos a establecer un límite de tiempo. Normalmente todas las personas son esperadas por alguien más, ¿no? Entonces, esa persona es quien tiene que entrar en contacto inmediatamente con un abogado. Creo que tú lo indicas muy bien, José Luis, en un tiempo de menos de 4 horas. O sea, hay que actuar en menos de 4 horas. El tiempo ideal es inmediato, en cuanto suceda, porque tenemos más margen de acción. Pero si no, pues tenemos un tiempo de 4 horas, ¿no? Se promueve un amparo en contra de una detención, que hay que entender que es un amparo en materia penal, en el cual en cuya demanda se van a defender derechos humanos, que ya mencionamos, la libertad de tránsito, el derecho a residir, la no molestia, ¿no? El debido proceso, la audiencia, todo este conjunto de derechos humanos que se defienden en un juicio de amparo. Posteriormente, hay que esperar que este amparo sea recibido oficialmente por un juzgado federal, quien va a ordenar que una personita acuda a donde está detenido el extranjero y le notifique que alguien está promoviendo un medio de defensa a su nombre para que este extranjero pues lo acepte, ¿no? Diga, sí, estoy de acuerdo en que alguien me defienda. A partir de ahí tenemos también muy poco tiempo para actuar en busca de una suspensión.
La suspensión solo es que el juez ordene la libertad del extranjero, porque siempre estamos buscando en este tipo de casos primordialmente la libertad, ¿no? Es por lo que se quejan, es de lo que sufren legítimamente todos los extranjeros, porque mientras no sucede la libertad, suceden muchas otras cosas que van en contra de la integridad del extranjero, desde no poder alimentarse correctamente, tomar agua, hay personas que necesitan medicina y no tienen acceso a esas medicinas, hay que decirlo como es, está denunciado, ¿no? Hay muchas recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el aeropuerto y para varios aeropuertos de pues actos de molestia, de discriminación, de tortura, incluso se han documentado abusos, abusos de carácter sexual, etcétera. Mientras no sucede la detención, el extranjero va a sufrir. Lo que vamos buscando con el amparo es la detención más pronta posible. Y esto se va a dar a través de ese mecanismo que le llamamos suspensión. Eh, Depende cómo va argumentado el amparo, depende qué preceptos estamos invocando, qué metodología, qué imaginativa le ponemos al amparo para lograr esta libertad. ¿Puede ser difícil? Yo creo que sí puede ser difícil, pero a ver, hay casos, por ejemplo, de personas que están solicitando un refugio que son muy defendibles. Hay casos de personas que ya cuentan con una tarjeta, pero están sufriendo algún acto de molestia porque, yo qué sé, tenemos una alerta o apareció algún historial negativo por allí, totalmente defendibles. Incluso los casos de turismo serían defendibles siempre y cuando, insisto, sí se tengan los elementos para demostrar que una persona es alguien con la calidad de turista. ¿Cuánto tiempo voy a estar detenido, abogado? A ver, pues uno quisiera siempre, José Luis, si te toca todos los días decirle a la persona, pues en 2 días estás fuera. Probablemente no, probablemente el tema de acceder a la suspensión y a tu libertad, yo pensaría en mínimo 5 días porque es el plazo que está en la ley de amparo, ¿no? En la ley de amparo hay un plazo mínimo de 5 días para el trámite, etcétera. Pero yo creo que 1, 2 o 3 semanas es un tiempo en el cual sí podemos pensar la persona va a ser liberada y si no es liberada en este tiempo hay que tomar una estrategia distinta. Hay que virar el camino, hay que hablar con los familiares, con los amigos y decidir qué hacer. Ahora, mucha gente tiene esa idea, José Luis. Me detuvieron en el aeropuerto y me van a deportar. No todas son deportaciones, ¿no? Yo creo que también sería importante que le explicáramos a las personas qué diferencias existen entre una deportación y una devolución, porque no siempre son lo mismo, ¿no? Ese famoso caso de personas que van a la estación, José Luis, a ti te tocó mucho. Quiero ya devolverme a mi país. Y hay personas que van con la maleta a una estación migratoria y tocan y tocan y tocan buscando que los devuelvan y la estación migratoria, pues no, no, ahorita no podemos, vete, vete, pero ya me Quédate quiero aquí, regresar. quédate aquí, ¿no? Ajá, ya Pero quédate. porque es que es muy gracioso, ¿no? Porque vamos como viendo un poquito de situaciones donde las personas no saben qué hacer. Y como bien lo Exacto. dice Ernesto, o sea, yo lo primero que sí le voy a decir a toda persona es, elimina los mitos. O sea, seguramente si eres un extranjero y estás viendo este video, pues dices, rayos, hay demasiado lenguaje técnico, es como complicado. Es que sí es complicado migrar a México, o sea, no puedes salirte de ese cajón. Lo más importante, la recomendación que yo siempre voy a hacer es ponen un abogado en medio y un abogado de vía Claro. MSC siempre va a ser la mejor opción. ¿Por qué? Porque va a haber una honestidad ante tu caso. Ernesto lo aclara desde el principio, lo acompaña de una manera, de una explicación muy real y es, tengo que analizar tu caso y decirte, uno, ¿por qué estás entrando? Dos, ¿cuáles son las condiciones por las que te quieres quedar? Tres, ¿cuáles van a ser las formalidades para poder hacerlo? Y cuatro, lo más importante, no hay mejor cosa que hacer en este mundo que prepararse. Las personas que se preparan tienen una condición donde incluso la preocupación y la ansiedad generada inmediatamente se pueden tirar a la basura. ¿Por qué? Porque si una persona viene, se prepara, escucha un abogado, migrar, desde migrar como turista hasta simplemente yo ya saqué mi visa y quiero migrar a México, requiere de preparación, claro que sí, y como lo dijo el licenciado Ernesto, o sea, al final del día estamos teniendo un conjunto de personas que están migrando a México de manera incorrecta. Esta migración incorrecta como seguir estos mitos de tengo un amigo que consiguió un tour y le pagas tanto a tal persona o esos mitos que existen en Facebook de bajadas aseguradas
o que alguien te va a esperar con tu foto y lo demás. Todo eso es Sí. un mito. Tarde o temprano falla, porque es corrupción, porque son cosas incorrectas. Si nosotros vamos por el camino correcto, vamos incluso a entender esto. ¿Por qué? Porque incluso estas personas que son personas malvadas, te vamos a deportar, te voy a deportar. La deportación es para que pase, tienen que pasar N cantidad de cosas. El 90% son devoluciones o acuerdos de no admisión, salidas voluntarias, retiros definitivos del país. Todos estos nombres técnicos dependen de circunstancias específicas, que cómo vamos a poderlas determinar. Me puedo poner aquí a explicar y a dar una clase, ¿no?, sobre cómo funcionan este tipo de cosas, pero realmente, como lo dice Ernesto, o sea, si vas a migrar a México, uno, literal, hay que preparar la migración a México. Dos, no la preparé, estoy en el aeropuerto. Si eres familiar y estás escuchando esto, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Me voy al botón de emergencia, le digo, ¿sabe qué? Me van a deportar a mi familiar, te vamos a pedir una explicación, te vamos a decir, va a pasar A, va a pasar B, va a pasar C y va a pasar D. Hay personas que pueden salir en 5 días, hay personas que pueden salir en 10, hay personas que necesitan mes y medio para ser liberados, hay personas, como bien lo mencionaba el artículo que estábamos viendo, que pueden Sí, ser claro. hasta 3 o 4 meses porque tienen problemas incluso de alerta migratoria que requieren una defensa súper complicada porque ya traen un lastre con procesos y con problemas. Entonces, ante esto, el análisis del abogado es fundamental. Y como bien dice Ernesto, oye, me van a devolver, puedo volver a intentarlo mañana. En el 95% de las ocasiones la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque México es un país que te dice, ok, hoy es lunes, me cumples con los requisitos, ¿puedes viajar mañana? Claro, porque si mañana viajas con los requisitos, vas a poder ingresar porque estás cumpliendo con los requisitos. Claro. Licenciado, me marcaron. Claro que te van a marcar. Claro que van a ponerte ahí. Esta persona intentó ingresar por no cumplir con los requisitos, pero si yo vengo un día siguiente, que es ahí una pregunta que te voy a hacer ahorita, Ernesto, y cumplo con los requisitos, ingreso, la pregunta sería, Ernesto, si hoy me devuelven y me dicen que no puedo entrar en un mes, que no puedo entrar en 2 meses, ¿realmente cuándo puedo volver a entrar a México? Pues realmente no hay una limitación, ¿no? Salvo en caso de que una persona sea deportada, sí hay incluso tema de alerta migratoria que te impide ingresar al país en un tiempo determinado. Pero si ustedes intentaron entrar y no les dieron la oportunidad, pueden volver a intentarlo. Obviamente consulten con, insisto, los abogados de DIAMSC para que sepan cuándo y cómo. Y bueno, yo creo que ya para terminar, pues lo ideal, si ya sucedió el tema de la detención, lo más importante es ponerse en contacto con un abogado, no solo por publicidad, digo esto, sino por el hecho de que los amparos en contra de una detención son un trabajo que requiere forzosamente un abogado. Hay trámites migratorios que una persona puede hacer por su cuenta y lo sabemos, pero un amparo sí requiere un especialista en la materia de detenciones. Entonces, ahí están los números. Denle clic a la campanita, denle me gusta al canal de YouTube, entren a la página web, ingresen por nuestras redes sociales y en todas ellas se encuentran un número al que ustedes pueden llamar de inmediato. Pueden recibir atención personalizada de cualquiera de nuestros asesores, incluso a algunas ocasiones del licenciado José Luis Aguado, que personalmente atiende este tipo de casos. Y vamos a planear una estrategia para buscar la libertad de un extranjero, de una extranjera que estén sufriendo esta detención en el aeropuerto. A mí no me queda más que agradecerte, José Luis, como siempre. Estas muy agradables charlas, a toda la gente que nos sigue. Y si gustas despedir este podcast, este video con el eslogan, José Luis, todo tuyo. Claro que sí, no les puedo decir nada más. Ya saben, todas las redes sociales y pues lo de siempre, nadie es ilegal en este mundo. Hasta luego, amigos.